Todo lo que no se chequea, todo lo que no se evalúa, no progresa. Allá en Bicucuy vimos dónde estamos y dónde vamos a llegar para reconocer nuestras metas. No podemos llegar a un lugar si no sabemos dónde estamos. Si usted quiere en algún momento de su vida llegar a un lugar, usted tiene que reconocer primero dónde está. Mucha gente no llega a ninguna parte porque no sabe y no puede evaluarse dónde está hoy. Y como les decía al principio, estuvimos 3 días en Biscucuy, nos atendieron, el servicio fue excelente y nos subieron la barra a nosotros porque tenemos la fiesta de fin de año, la reunión de fin de año de todo el presbiterio acá en Barquisimeto. Y eso verdaderamente después de la reunión de Biscucuy es demasiado desafiante, porque le agarraba y le decía a Manantial, la hija de los apóstoles Alirio y Dénice, le dije: Náguara, ustedes sí se han mejorado, porque en la vida no es cuántas veces tú metas la pata, en la vida no es cuántas veces tú te equivoques, porque en medio del camino hacia el éxito hay equivocaciones, hay metidas de pata, hay poder haber hecho de mejor manera lo que íbamos a hacer, pero lo bueno es que usted vaya creciendo cada día, creciendo y siendo cada día más excelente. Si usted en su vida sigue siendo el mismo, usted no puede terminar igual este año 2024. Este año 2024 usted tiene que terminar de manera diferente. No puede terminar con los mismos discípulos, con la misma gente, con la misma finanza, porque todo tiene que ver con un estado de multiplicación y de lo que Cristo dijo para nosotros. Hoy me sorprendí cuando me levanté, vi que era ya 14 de julio y ya prácticamente estamos a mediados de julio y el tiempo se nos está yendo, y le decía con lo que veníamos en el carro, decía: wow, ya en 15 días se produce una de las elecciones más trascendentales que se puedan haber visto en la historia de nuestra nación. Pero la palabra profética nos dice eso. Los primeros 6 meses fueron duros, los primeros 6 meses fueron como caminar en medio de un campo minado, pero los 6 meses que vienen son 6 meses de multiplicación, 6 meses de crecimiento, 6 meses de expansión, 6 meses donde los aires están de manera diferente. Y me complace porque voy a hablarles de un mensaje que me fascina y que Miriam, que nos acompañó a Biscucuy, coloca las diapositivas, la tienes por favor. Es un mensaje que ella se dio cuenta que cuando íbamos a Biscucuy nos estuvimos entrenando desde Biscucuy hasta allá y aprovechamos las 6 horas que estuvimos sentados en el asiento. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar el tiempo, porque los días son malos. El tema de hoy es unción financiera, y vamos a tomar un corto extracto bíblico y que Dios me ayude para poderles expresar todo lo que hay dentro de mi persona, que además del estudio que hicimos, además de todo lo que hemos estudiado a lo largo de este tiempo, hemos llegado a la conclusión de que la iglesia como tal tiene que producirse una explosión y producirse una multiplicación. Y quiero entonces que vaya a Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 25. Y todos conocemos la historia de David y la historia de Goliat, ¿verdad? Y dice entonces que David fue a ese lugar, fue al campo de batalla y se dio cuenta que había un hombre llamado Goliat, que era gigante y que aterrorizaba ¿a quién? Al pueblo de Israel. Y cuando él vio todo esto, mire la forma como habla alguien próspero. Y eso es lo que queremos ver hoy. La forma como habla alguien próspero. ¿Qué dije? Es decir, tu forma de hablar habla de lo que hay en tu mundo interior. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 25. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grande riqueza, le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Dos formas de pensamiento de un pueblo que conocía, que supuestamente conocía a Dios. Dos formas de hablar, dos formas de pensamiento. Primera forma de pensamiento, temor. Segunda forma de pensamiento, recompensa. Cuando David, por casualidad, que no es casualidad, cuando David llega al campo de la batalla, exactamente llegó cuando Goliat salía y lo vio, y él se dio cuenta
que todo el pueblo se atemorizaba. Pero él preguntó, ¿qué le darán al que venciere a ese gigante? ¿Se da cuenta? En medio de un tiempo de crisis, en medio de un tiempo de necesidad, en medio de un tiempo donde el sistema y todas las personas estaban hablando de una forma, él tuvo la forma de Dios y preguntó, en medio de esta crisis, ¿cuál es la recompensa que yo tendré? Y aquí hemos hablado muchísimo de esto, porque sabemos que crisis para una mentalidad de hijo de Dios, crisis no tiene que ver con ausencia, crisis no tiene que ver con pérdida, crisis no tiene que ver con hambre, crisis tiene que ver con oportunidades, y que las oportunidades están dadas en medio de la crisis. Sin duda, entonces, todos hemos escuchado lo que David y Goliat hicieron, y colocarnos a leer todo este extracto bíblico sería desaprovechar el tiempo, porque yo creo que usted supo, de que usted se enteró también que David y Goliat todo lo que hicieron. Entonces, en un medio donde todos estaban atemorizados, David, ¿qué hace? David pregunta, ¿qué le darán? Porque así piensa un próspero. Un próspero no piensa en qué va a perder, sino en qué le darán. Si usted sabe qué le van a dar, entonces usted va a conseguir en tiempo de pérdida, usted va a conseguir tiempo de bendición. Ahora, miremos todo lo que le daban al que venciera. Primero, ¿qué le daban? Riquezas. Segundo, ¿qué le daban? La hija pasaba a ser de un plebeyo a un príncipe. Y tercero, le eximirán de tributo a la casa de su padre. Quiero que usted se dé cuenta que David, en medio de todo ese ambiente, a un año anterior, David había sido ungido como rey de Israel por el profeta Samuel. Lo unge con aceite, y el aceite hace que su corazón sea mudado y que el Espíritu de Dios venga sobre David. Tuvo unción. La unción hizo que el Espíritu estuviera sobre él. Eso está en 1 Samuel 16, versículo 13. La unción lo hizo que Dios estuviera con él. Pregunto hoy, ¿cuántos creen que Dios está con ustedes? ¿Usted lo cree? Levante su mano y diga, yo creo que Dios está conmigo. Entonces, como yo creo que Dios está conmigo, usted tiene que decir, yo tengo la unción. Vamos, diga, yo tengo la unción. Tengo la unción. Ahora, ¿qué es la unción? Por favor, ¿qué es la unción? La unción es la capacidad divina para poder cumplir una misión encomendada por Dios. Y vamos a verlo a la luz de la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, que Jesús les habló a sus discípulos antes de irse de esta tierra. Y dice, pero recibiréis poder, recibiréis unción, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué recibiré la unción? Para ser testigo en Jerusalén, en el estado, en la nación y hasta lo último de la tierra. Quiero que me sigan el pensamiento, porque David tenía la unción. David manejaba la unción. David conocía la unción. Una unción que le vino cuando se derramó el aceite, el profeta Samuel, y dice que derramó el aceite, y a partir de ahí Jehová estaba con él un año. Al año siguiente se levanta Goliat, pero cuando él está con Goliat, la unción se le transforma. Ahora no era una unción solo para decir que Dios estaba con él. La unción era para destruir, para anular, para arruinar las obras de las tinieblas. Es decir, la unción se le transformó. Recordemos que era lo que le iban a dar al que vencía a Goliat. Le daban grande riqueza. Segundo, ¿qué le daban, man? La hija. Tercero, ¿qué le daban? Cero impuestos. Hermano, ¿qué significa todo esto? Que todo eso se transformó, la unción, en una unción financiera. Ahora, ¿qué es la unción financiera? La unción financiera, por favor, ¿qué es la unción? Es la capacidad divina otorgada por Dios para producir rompimientos económicos y así vencer la miseria, la ruina y la pobreza. Vea usted, unción financiera. ¿La unción qué hizo? La unción hizo hacerlo sentir que Dios estaba con él. Pero la unción financiera, ¿qué hizo? Lo trasladó de ser un simple pastor de ovejas a ser un príncipe, de vivir en el desierto a vivir en un palacio, de no tener nada a tener mucha riqueza. Eso hace la unción financiera.
te cambia las cosas de un día para otro. Me gustó mucho lo que dijo Orangel, nuestro discípulo. Dice que en el discipulado él decía que él trajo el domingo una persona, un amigo de los que tenía o de los que tiene, lo trajo y que fue demasiado impactado con la palabra y que el lunes en la mañana lo llama y le dice: Orangel, ¿hoy qué vamos a hacer? Y Orangel, en medio de su inocencia, le dice: pues ¿qué vamos a hacer? Salí a trabajar, pues. No, pero no hay nada en la iglesia. No vale, la iglesia el miércoles, el domingo. Ahora lo que te toca es trabajar. Entonces, vea usted, alguien nuevo, Orangel, mentalidad no es. Si es la mentalidad de un tipo que es viejo y no se ha renovado por el poder del Espíritu, ¿qué le dice? Vente hoy porque hay que hacerte el LBS, vente hoy, vamos a orar, yo voy a llevarte para la iglesia, porque para nosotros solamente lo espiritual son orar, ayunar, congregarse. Pero lo que habló Orangel en medio de su escasez de conocimiento, ¿cuál fue? Una realidad. Usted el lunes tiene que, después de recibir el domingo la palabra, el lunes tiene que tener la capacidad para trabajar, la capacidad para producir finanzas, porque la unción sí produce que usted haga discípulo, pero con una mano hace discípulo y con otra mano produce finanzas. Una cosa no anula la otra. Una cosa no anula la otra. Jesucristo nos dijo: entre tanto que yo vengo, negociad. Negocien. ¿Qué vamos a hacer mientras Él venga? Negociar. Dos cosas nos mandó a hacer el Señor. Dos mandatos. Primer mandato, ¿cuál fue? El primer mandato fue: vaya y haga discípulos a todas las naciones de la tierra. El segundo mandato, ¿cuál fue? Vaya y negocie. Abrace el que tiene a su lado y dígale: hacer discípulos, negociar. Entonces, levántele la mano al que tiene a su lado. Con una mano predico y con otra discípulo. Entonces, ambos son mandatos del Señor. Y el deseo es que todas las naciones sean tomadas, pero por un pueblo que sea libre del espíritu de pobreza, del espíritu de ruina, que sepa fluir en la unción financiera, en la capacidad de producir recursos. Siempre, a lo largo de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que existen elementos naturales en manos de ungido para manifestar destraves espirituales. Ahora, veamos, siempre Dios va a utilizar una figura para hacer un destrave. Es decir, por ejemplo, Sansón dice que tomó una quijada y con la quijada mató a 3,000 soldados, mató a 3,000 enemigos. ¿Cuál fue el elemento usado? La quijada. ¿Fue usada para qué? Para destruir enemigos. David, las 5 piedras. ¿Por qué David no se paró en el medio del campo y dijo: en el nombre de Jesús se muere Goliat? ¿No tenía Dios el poder para hacerlo? ¿No tenía Dios el poder para hacer que el fuego del cielo cayera? Pero David necesitaba de un elemento en la tierra que él ya conocía, que él ya manejaba para destruir al enemigo que se le estaba levantando en su época. Lo que nos enseña que todo enemigo que se levanta en nuestra época, ya nosotros tenemos la capacidad de destruirlo con las cosas que hacemos diariamente. La vara de Moisés. Con la vara de Moisés abrió el mar rojo. Vinieron las 10 plagas. Con la vara. Entonces, yo sé dónde lo quiero llevar y espero que su mente hoy sea buena tierra para que tenga continuidad en lo que estoy hablando. Siempre va a haber elementos naturales en manos de ungido para manifestar destraves espirituales. Es decir, son recursos, son dones que Dios te coloca en tu mano para que tú puedas cumplir el propósito de Dios. Y ese es el plan de Dios. A la misma vez, hay un plan de Dios que te dio dones. Hay un plan de Dios que te dio capacidades. Pero a la misma vez, Satanás, nuestro enemigo, tiene un plan para que tú estés atado al robo, a la muerte y a la destrucción. Y que por si acaso te decides servir al Señor, le sirvas no de tus dones, le sirva no de tus recursos, le sirva no de tus capacidades, sino que le sirva solamente de tu cuerpo estando presente, pero ausente en los planes y en los propósitos de Dios. Hermano, entienda algo. Satanás no tiene problema que le sirvas mientras estás limitado económicamente. Satanás no tiene problema cuando tú dices: te voy a servir, pero eres esclavo de un sistema. Y voy a hablar mucho a lo largo de este tiempo de libertad financiera. Porque una cosa es tener dinero, otra cosa es ser libre financieramente. Usted no puede decir que es libre financieramente porque tiene dinero,
Porque yo conozco gente que no puede servir a Dios de manera correcta porque no son libres financieramente. Entonces, cada vez que hay que hacer algo para el reino, tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que viajar. Entonces, no es una persona libre. Ahora, no condenemos eso. Ese es un estado inicial para poder llegar al estadio natural de lo que Dios quiere para nosotros. Y hoy quiero hablarte entonces de libertad financiera, porque yo quiero ser libre. Y el domingo pasado Aliden nos enseñaba, el pastor Aliden, de forma magistral lo que es libertad financiera. Lo que tiene que ser una realidad en cada uno de los hijos del Señor, porque primero vamos a romper hoy una vaca sagrada. El dinero sí es importante. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque Satanás, el diablo, te ha dicho que el dinero no es importante. Pero la Biblia, cuando tú la lees, te das cuenta que el dinero era el dinero era la vara de Moisés, que el dinero es la onda que tenía David. El dinero sí es importante, dígalo conmigo. Dígaselo 7 veces. Porque con el dinero tú compras casa, con el dinero tú compras carro, con el dinero tú compras ropa, con el dinero tú compras comida para tu casa. Entonces no le creas al diablo que te ha dicho por mucho tiempo que el dinero es malo, porque el dinero no es malo. Es malo quienes se dejan dominar por él. Por eso es que la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Es como decirte el televisor no es malo. La internet no es mala. Para mí la internet es una gran bendición por todos los cursos, los audios que yo puedo escuchar en cada día que estoy dedicándome a eso. Pero hay gente que la internet se le volvió un problema porque la internet lo llevó a la pornografía. Entonces, elimina internet para que la gente no vea pornografía. No, lo que tenemos que educar nuestra mente para que cuando estamos ahí no caer en pornografía. Eduquemos nuestra mente para que cuando tengamos que ver televisión tengamos el control en nuestras manos y nosotros podamos decidir qué programas ver y qué programas no ver. Entonces Satanás te quiere hacer creer que pueden estar conectados con Dios, pero yo encuentro en la Biblia que cada vez que hay una persona que se conecta con Dios, y no solamente lo encuentro en la Biblia, lo encuentro en mi persona, porque cuando me conecté con Dios, al año yo era cuadriplicado en ingreso. Al año tenía lo que nunca antes iba a tener. Y en la Biblia nos damos cuenta que una de las manifestaciones de la unción de Dios es la unción financiera, porque la unción financiera quebra los yugos, la unción financiera te saca de la pobreza, la unción financiera te saca de la mendicidad. Ahora diga conmigo, el dinero es importante. Levante sus manos ahí, diga, el dinero es importante, pero no lo es todo. Y aquí es donde vamos, no lo es todo. Porque yo conozco gente que tiene plata, pero son miserables. Yo conozco gente que tiene plata, pero son pobres. Son pobres en su mundo pensante. Son pobres en su salud. Ahora, avanza por favor. Hay una batalla espiritual, filosófica y cultural para mantenernos en la pobreza. Es decir, entienda algo. Al sistema no le conviene sacar a los pobres de su pobreza. Por eso es que no es normal que ahora los maestros vayan solamente 2 o 3 veces a la semana. No es normal. Es decir, usted no lo tiene, ay no, que eso es una cuestión de la revolución o de María Corina. No, no, no. Eso es un sistema que sabe que mientras mantiene a la gente pobre, lo va a mantener dependiente de algo. Es una batalla cultural, una batalla que está, que tú tienes que saber que estamos luchando todos los días. Es un espíritu limitante donde nos llevan a hacer creer que ser próspero es malo, y que ser rico es malo, y que ser pobre es el pasaporte de Dios, es el pasaporte para entrar en el cielo, que Dios ve a los pobres con... Hermano, usted no ha leído la Biblia. No ha leído la Biblia. Filosóficamente, todo está hecho para empobrecerte. Abraza que todo está hecho para empobrecerte. Pero ¿cómo así, pastor? Porque hay un mundo donde lo que vale... estamos viviendo, oiga esto, en un mundo de apariencia. En un mundo donde la gente vale por lo que tiene, no por lo que es. Entonces, como vivimos en un mundo de apariencia, todo está enfocado en el gastar, en el gasto, y no en las sanas inversiones. Una cultura que la hemos llamado la cultura consumista, que nos atrapa para no dejarle herencia a nuestras generaciones.
para no dejarle un camino andado a nuestros hijos, sino que cada uno haga lo que bien le crea. Yo ya los crié. Goliat, ¿se acuerda de Goliat? ¿Qué representaba Goliat? Goliat representaba uno de los mayores limitantes que existe para que la gente no tenga éxito. Uno de los mayores limitantes que existe para que la gente no sea próspera. Porque toda persona que está hoy pasando por limitaciones y pobreza, fue que se le levantó un Goliat que lo que representa es el temor. Es decir, una persona pobre es una persona que es temerosa. Y de eso vamos a hablar muchísimo en todo este tiempo, porque en los últimos días yo he consumido demasiado material donde se concluye que la gente pobre es pobre por los temores, es pobre porque tiene miedo, y los gigantes que se levantan alrededor de ellos y les gritan, los atemorizan. Con razón el Señor, cada vez que iba a usar una persona, ¿cuál era la primera palabra que le decía? No temas, no temas, no temas, no temas. No temas en hacer ese negocio. No temas en abrir con lo que tienes. No temas en culturizar tu vida. Temor. Porque Dios no nos dio espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. ¿Quieres vencer el espíritu asfixiante de la pobreza? ¿Quieres vencer el espíritu asfixiante de las limitaciones? Rompe con el temor. ¿A qué le tienes miedo? Goliat viene por tus fortalezas. Goliat viene por tus capacidades. Goliat viene por tus recursos. Mire, es decir, quiero que vea bien la palabra, porque la palabra siempre nos va a hablar para ser exitoso. Goliat quería que con el temor, ¿qué perseguía Goliat? Goliat perseguía que no peleara, porque el temor no te deja pelear, porque el temor no te deja luchar, porque el temor, es decir, hermano, un león corre a 60 kilómetros por hora. Usted a lo mucho puede correr a 30. Entonces, la gente que es especialista en la selva dice que cuando se encuentran con un león, lo peor que usted puede hacer es correr. Pero si usted le dice, le para al león y le dice ¡ah!, el león se asusta, no sabe qué hacer. Dice, ¿cómo es posible que todos me huyan, pero este no me huya? ¿Cómo es posible que todos corran, pero este no corra? Y las personas que se han salvado en medio de un enfrentamiento con un león son las que se le enfrentaron. Usted me dice, pastor, pero usted está loco, ¿cómo no voy a enfrentar un león? Es que no te estoy diciendo que te le enfrentes a un león y ya estás buscando un león para... Es que si se te viene un león, si te viene un Goliat, vas a tener que enfrentarlo. Pero los miedos y los temores nos hacen retroceder. Los miedos y los temores no nos hacen invertir. Los miedos y los temores nos hacen guardar creyendo para una emergencia que vamos a tener. ¿Qué es lo que quiere Goliat? Goliat quiere que tú no pongas su fortaleza, sus capacidades y los recursos en el reino de Dios. Nos contaba el apóstol Eusebio que tiene un discípulo de la 144 que le trabaja a un chino. El chino le paga $20 semanales. Entonces hay algunas veces que él está limitado y no puede hacer la obra de Dios porque está trabajando, porque él tiene que trabajar para poder comer. Pero mi Biblia no dice que tú tienes que trabajar para poder comer. Mi Biblia dice que si tú confías en Dios, Dios te traerá la comida a un ser de los cuervos. Dios te traerá porque tú estás trabajando para Dios. El apóstol agarró y hizo que esa persona venga para acá. Yo ahora te voy a pagar los $20 semanales. Tú vas a venir 3 días nada más a la congregación a servir a Dios, a hacer la obra de Dios. ¿Sabe qué hizo la persona? No lo aceptó. ¿Sabe por qué? Porque culturalmente estamos entrenados para hacer que nuestro tiempo, nuestras capacidades, nuestros dones, si lo podamos usar allá afuera, no importa que no paguen nada. Mire el espíritu. Empresarios aquí en Venezuela buscan trabajadores para pagarle $40 semanales y trabajan en su empresa y les cuesta conseguirlo. Pero sale alguien diciendo que le va a pagar $3 semanales a una persona. Miren en la carretera cómo están miles cortando monte. Es un espíritu. Porque con el Señor sí le podemos decir, Él sabe, Él me entiende. Es decir, yo veo mucha gente que dice, yo quiero salir de la pobreza, yo quiero ser exitoso. Pero tú le preguntas, ¿cuántos libros te has leído? Ninguno. Después que te gradúas en la universidad, después los que son licenciados, esos son peores. Porque el estudio dice que todos los graduados en la universidad, después que se gradúan, leen de promedio un libro en toda su vida. Es decir, ¿Goliat qué hizo? ¿Cuántos Goliat eran? Solo. Me va a
decir que no podían los chiquiticos agarrarlo y matarlo, aunque sea matar a 3, pero no los esclavizaba a todos. Porque Goliat busca que tú seas esclavo. Goliat busca negociarte. Tú dones, ponlo al servicio mío. Hace tiempo atrás nosotros hicimos un plan donde colocábamos a la gente un sueldo para que la gente solo se dedicara a hacer casa de paz. Y lo hicimos. Sacamos de los recursos de la iglesia para hacer eso. ¿Funcionó? Nunca funcionó. No funcionó. ¿A quiénes fue los que se buscaron? A los que no tenían trabajo. ¿Quiénes eran los que no tenían trabajo? Los pobres. ¿Cuánto funcionó? No funcionó. Porque no se trata de ayudar al necesitado. Porque el necesitado no necesita ayuda. El necesitado lo que necesita es recibir a Cristo como tú y yo para que sean prósperos. Para que salgan de esa necesidad. ¿Esclavo en qué, pastor? En lo mental. En tus capacidades para que nunca la use para producir, pero sí la use para ser esclavo de un sistema. Por eso es que vemos gente que es especialista entregándole sus dones allá afuera, pero aquí adentro no tengo tiempo. No puedo. Ahora, ¿por qué los tipos no usaron la inteligencia y dijeron, no vamos a pelear hombre a hombre, sino que vamos a hacer una guerra donde todos los israelitas iban a pelear con los filisteos? Mire, los israelitas que se presentaron delante del ejército filisteo que estaba encabezado por Goliat, los israelitas eran los expertos en la guerra en ese tiempo. Tenían las mejores herramientas, tenían las mejores capacidades, tenían el mejor Dios, pero nunca se atrevieron a luchar. ¿Por qué? Por miedo. Goliat te quiere decir cómo tú tienes que prosperar. Goliat te quiere decir cómo tú tienes que trabajar. Goliat te quiere decir cómo tú debes educar a tus hijos. Entonces deja de ser creativo, porque lo haces a su manera y te llenas de excusas para no hacerlo. Anda buscando un empleo que te paga 15 y último cuando Dios te dio la creatividad. Porque Goliat te va dictando las reglas de juego. Goliat es un lenguaje de mediocridad, de imposibilidades. Goliat cambió su forma de hablar. Es como los niños. Mire, cuando un niño comienza a caminar, hermano, parece que se le metiera el espíritu de los kamikazes japoneses. Y lo que andan es buscando matarse. Y tú tienes que andar con cuidadito, con cuidadito. ¿Por qué? Porque él tiene un espíritu. ¿Cuál es el espíritu que tiene el niño? No tiene miedo. Los niños no nacen con miedo. Los niños no tienen miedo. Los niños pueden ver una serpiente y la agarran. Ahora, ¿quién le enseña el miedo al niño? Cuidado, aquí está. No lo haga. Mire, yo tengo un sobrino querido allá. Le prestamos el carro a la hermana de Nelly mientras nosotros estábamos en la conferencia. Y cuando yo me monté en el carro, lo vi atemorizado. Y estaba la mamá atrás, o la que está haciendo por mamá, que es la hermana de Nelly. Dile lo que hiciste. Digo, mire, yo agarré esto y voy explicándome porque dañó un bichito. Y, ajá, está bien. ¿Y? No lo dañé. ¿Y? Después se volvió y le digo a la mamá, viste que no me regañaron. Porque hay padres que estamos hechos para limitar a nuestros hijos. De cada vez que un hijo hace, ¡cuidado! ¡Ay! Cuidado, se mata. Para eso él está hecho, para eso, para matarse. ¿Qué le diría a la mamá de David? Bueno, es decir, por eso que David fue solo. Pero ¿qué tal si David le dice a su mamá, voltea y le dice, mamá, ¿sabes qué? Allá está un chamo gigantote, así 3 metros, de hecho tiene una espada. ¡Ay! No! Usted no puede hacer eso, me va a matar. Es decir, entienda esto, los niños no tienen miedo. Todos los miedos que los niños aprendieron, ¿lo aprendieron de dónde? ¿Qué dice? Ahora, esos niños que tuvieron temor con su papá, cuando pasó el tiempo, se hicieron grandes. Esos temores todavía lo tienen. Por eso que Goliat te quiere mantener atrapado. Por eso que hay gente que dice, yo soy la garantía de paz en Venezuela. Si yo estoy, hay prosperidad. Si yo estoy, hay esto. ¿Por qué? Porque Goliat te grita. Goliat es una figura de deuda, de miseria, de estafa, de estrechez. Los historiadores enseñan que Goliat le cortaron la cabeza en el Gólgota. ¿Y sabe qué es el Gólgota? El Gólgota fue el lugar donde Cristo fue crucificado. Enseñanza que aún después de tantos años, la redención,
El cuerpo de Cristo terminó derramando sangre para terminar de derrotar a la pobreza que imperaba en ese tiempo. Es decir, la sangre de Cristo no solo te salvó, la sangre de Cristo te trasladó del reino de la pérdida al reino de la ganancia, del reino de la pobreza al reino de la bendición. Y esto es en todo. Hay gente que cree que está destinado en su salud a padecer una enfermedad. Es más, se ven sanos y dicen: yo quiero estar enfermo. ¿Cómo que quieres? Sí, anda buscando una enfermedad. No, lo que pasa es que mis padres tuvieron este problema, yo también voy a tener este problema. Hay gente que cuando... Es decir, ¿cuál es el problema de la gente cuando cumple 50 años? Ay, ahora me van a empezar los achaques de viejo. ¿Quién te dijo? El sistema, Goliat. Pero mi Biblia dice que tú morirás en buena vejez. ¿Por qué? Porque en Cristo nos hizo más que vencedores. En Cristo llevó todas nuestras debilidades. En Cristo llevó todas nuestras enfermedades. La cruz. La cruz era una señal que los romanos tenían para mostrar a aquellos que no querían pagar los impuestos. Los colgaban en la cruz. Para los delitos comunes, los asesinos. Para los asesinos, para los ladrones. Había una cárcel. ¿Se acuerda usted de Jesús y el que dijeron Barrabás? ¿Quién era Barrabás? Barrabás era un asesino. Barrabás era un ladrón. ¿Dónde estaba Barrabás? En una cárcel. Se da cuenta que las cárceles estaban hechas para los delitos comunes, pero la cruz estaba hecha para aquellos que no pagaban los impuestos. ¿Es casualidad que Jesús muera en una cruz? No, no es casualidad, porque en la Biblia no hay casualidad. Cristo muere en una cruz, porque la cruz que representaba pobreza terminó representando la puerta de bendición para aquellos que crean en Él sean prosperados. Vamos, si le va a aplaudir, aplauda. Por eso usted como cristiano nunca puede aceptar la pobreza como algo normal. Yo nací así, mi mamá me crió así, yo no tuve oportunidades. No acepte la pobreza como algo normal en su vida, y menos como un símbolo de humildad, porque el sistema te ha hecho creer y te dice: esa persona es humilde porque es pobre. No, hay pobres que no son humildes. Es más, el único pobre que Jesús tenía de sus discípulos fue el que lo vendió, Judas. El resto todos eran pescadores, él era el único pobre. Búsqueme cuál profesión tenía Judas. La Biblia nos dice que estaba sin profesión, sin estudio, era pobre, por eso lo engañó. Pero mi Biblia dice, es decir, no creía que la pobreza es algo: ay, pobreza, pastor, usted lo que no quiere es sacar una ofrenda porque necesita. No, te quiero demostrar el espíritu que está operando en este siglo, porque el espíritu que dice este siglo dice que la pobreza es normal en la gente, pero mi Biblia dice que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en todas las cosas. Rápidamente los encuentros de Jesús producían destraves, no solo familiares, de salud, sino también económicos. La mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre. Hermanos, ¿cómo estaba la mujer del flujo de sangre cuando se encontró con Jesús? No dice que su problema era el flujo de sangre. Dice que su problema era que había gastado todo lo que tenía en una enfermedad. Ella no tenía solo un problema de salud. Ella tenía un problema de finanza. Y cuando ella se conecta con Cristo, dice que poder salió de Cristo, pero el poder le sanó, pero el poder le devolvió la salud y el poder le devolvió la capacidad para producir. Abraza que tiene la salud. El hecho que estés pasando por una enfermedad no significa que eres improductivo. No significa que eres improductivo. O usted no ve que hay gente que cae en una enfermedad, cierra el negocio. Y la culpa del cerrar el negocio, ¿cuál es? La enfermedad. No fue la enfermedad, fue Goliat que le robó su capacidad de productividad. El hombre más rico del mundo, el hombre más rico del mundo, el hombre que... Mire, todos sabemos que los árabes tienen plata. ¿Tienen plata por qué? Por el petróleo. Pero por el petróleo, que no manejan todo el petróleo del mundo. Pero hubo un hombre que manejó el 90% de los recursos petroleros del mundo. Ese sí era rico de verdad. Era riquísimo. A los 23 años fue millonario. A los 50 años era billonario. Tanto así que el gobierno tuvo que hacerle algo para poder dividir sus empresas, porque era tan poderoso. Pero a los 53 años, él agarró, fue donde un médico, y el médico le dijo que le quedaba 1 año de vida. Su salud se había deteriorado. Entonces él se interna en un hospital.
Y en ese hospital él dice, bueno, voy a esperar la muerte. De aquí a un año voy a esperar la muerte. Pero él dijo, ¿para qué tengo tanta plata? Se hizo la pregunta correcta. Él dijo, ¿para qué tengo tanta plata? Para dejársela a mis hijos que mañana la van a despilfarrar. Y ciertamente sus hijos despilfarraron todos sus recursos. Vean la historia. Ahora, él dijo algo. A partir de ahora, él estando en cama, empezó a enviarle donaciones a la iglesia. Aleluya. ¿Se da cuenta, Rockefeller? 53 años, en una cama, en un medio de una desahuciar porque se iba a morir en un año, comienza a enviarle donaciones a la iglesia. Y comienza a invertir en iglesia, comienza a invertir en evangelismo, comienza a invertir en pastores, comienza a invertir en universidades, comienza a invertir en hospitales. ¿Y sabe de qué edad murió? 97 años. ¿Por qué? Porque descubrió. ¿Qué descubrió? ¿Qué descubrió? ¿Qué descubrió? Que puede ser tener plata y ser pobre. Porque pobreza no tiene que ver con dinero. Pobreza es cuánto yo trabajo para traer un bienestar a la humanidad. Cuánto yo aporto de mis capacidades para hacer que el reino de Dios se extienda. Veo gente que dedica mucho tiempo a la salud, mucho dinero. Y no digo que está mal, pero aprendan Rockefeller. A usted le dice hoy que tiene que hacer una placa de $20. Usted puede hoy domingo dar $1, pero usted va y paga $20. Y después dice, ay, yo creo en Dios. Saqueo cuando se convirtió al Señor, cuando tuvo un encuentro con el Señor, él dijo, la mitad de mis bienes doy a quienes, a los pobres. Y el Señor dijo, aquí hay libertad. Es decir, él tuvo un encuentro, y el encuentro con Dios, ¿qué fue lo primero que hizo el encuentro con Dios con él? Le dio a él el valor para reconocer que la vida no es cuánto dinero yo tenga, sino cuánto yo ayudo a otros. Es decir, Rockefeller, Saqueo entendieron que un encuentro con Dios te hace conocer la verdadera prosperidad. Porque la verdadera prosperidad no es tener plata. La verdadera prosperidad está en conocer la prosperidad de Dios, que no añade tristeza con ella. Porque hay otra prosperidad, que es la prosperidad del mundo, la que añade mucha tristeza. Que fue la que conoció Stephen Jobs y no pudo salir de ella. Stephen Jobs casualmente murió. ¿A qué edad? 54 años. A los 54 años, Rockefeller estaba saliendo del hospital, vivito y coleando. Pedro, mire hermano, lea la Biblia. Me fascina la Biblia. Yo soy amante de la Biblia. Mire, a mí me gusta leer la Biblia, pero mire, yo puedo tener sueño, pero yo me pongo a leer la Biblia. Wow, porque no existe un libro que active tanto tu imaginación que la palabra. No existe. Pedro dice que anduvo un encuentro con Jesús. Toda la noche anduvo pescando. No pescó nada. Escúchate, esto es para ti, te dice el Señor. Toma esta historia de Pedro. Pedro tiene un encuentro con el Señor. El encuentro del Señor, el Señor lo agarra y le dice, ve, tiene una pesca. La pesca 153 pescados. Es decir, el milagro no solamente fue la pesca. El milagro es que esa noche nadie pescó ni un pez. Por lo tanto, cuando él tenía los 153 pescados en la mano, él estaba endeudado. Pero Dios hizo que nadie pescara alrededor de él para que el precio del pescado aumentara. Y como el precio del pescado aumentó, él fue y vendió. Y cuando vendió, no solamente pagó sus deudas, sino que comenzó a vivir para Cristo. ¿Por qué? No por los peces, sino porque Dios hizo una movida para que el pescado aumentara. Y como el pescado aumentó, él comenzó a tener plata en su bolsillo. Más desean los productores que viven contigo? No producir, sino que cuando produzcan el precio esté alto, ¿cierto? Porque ¿sabe cuánta gente ha sembrado tomate y le da una producción abundante y lo pierde? ¿Por qué lo pierde? Por el precio. Isaac, dirigido por Dios, dice que sembró en aquella tierra. ¿Cuándo sembró? Cuando los otros no estaban sembrando. Entonces cuando se le dio el maíz a los demás, cuando producían se le daba $10. Pero cuando él tuvo que vender el maíz, él lo vendió a $100. Sigue por favor. Sigue. Porque Dios no solo quiere que salgas de cuenta, sino que te dispare en los resultados. El niño de los 5 panes y los 2 peces tenía una comida. Si usted lee la Biblia, dice que no eran 5 panes y 2 peces, dice que eran 5 panecillos y 2 pececillos. ¿Qué es un pececillo?
amo tenía 5 panecillos y 2 pececillos. ¿Con cuánto llegó a su casa? Con 12 cestas llenas. ¿De cuánto? De madres peces y de madres panes. Apláudale a su Señor. Porque eso es lo que pasa cuando alguien tiene un encuentro con Dios. No me diga que ha tenido un encuentro con Dios y no ha tenido libertad financiera. Vamos rápido, rápido, tengo mucho que enseñar. La unción financiera está sobre nuestra vida para ser productivos, y ahí nos vamos a quedar. Ser administradores y ser generosos. Para eso es la unción financiera. Productivo. Tú tienes que ser productivo. Tú tienes que pensar, yo tengo que producir, algo tengo que vender, algún negocio tengo que hacer. Yo no nací para ser empleado, yo no nací para trabajarle a otro. Trabajarle a otro me trajo disciplina, trabajarle a otro me trajo conocimiento. Pero no nací para eso. Levante su mano y diga, soy productivo para entender que somos productivos. Primero, usted es productivo no por el dinero que tiene, porque Dios antes de tu bendición, antes de tu capitalización está tu bendición. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, yo soy bendito no por la camioneta que tengo, yo soy bendito no por la casa que tengo, yo soy bendito porque dentro de mí tengo la bendición de Cristo. Vamos, levante su mano y diga, tengo un espíritu próspero. Dígale que tiene solo ausencia de plata, no ausencia de bendición, porque la bendición, tómele la mano, la bendición es antes de tu situación. Es decir, tu situación de hoy no habla de tu bendición. Tu situación de hoy no habla de tu bendición. Tu condición no habla de tu bendición. Ay, nosotros decimos, mira la camioneta que tiene este hermano. Naguará, esa es la bendición de Dios. Equivocación. La bendición de Dios no es la camioneta. La Biblia lo dice. Consígame por favor un pañuelito. Tu bendición es porque Dios te bendijo en Cristo Jesús. Entonces, la bendición, entonces, la camioneta, aunque te veas más bonito en la camioneta, no sirve que te bendiga. Tu nación no habla de tu bendición. Ay, si yo fuera nacido en Islandia. Ay, si yo fuera nacido en Estados Unidos. Tu lucha actual no es tu bendición. Tu entorno y no el eterno me habla, y no lo eterno me habla de quién tú eres. Tú eres un prisionero de esta vida o eres un transformador de la vida. Vamos a asumir nuestra responsabilidad. Y eso es lo que hablan todos. Asume tu responsabilidad. Asume tu responsabilidad. Tú eres hoy lo que decidiste, no por las circunstancias. Porque cuando usted entiende la bendición de manera correcta, puede declarar un ayuno en su casa porque no tiene comida, pero no se anda quejando, ni anda viendo, ay, que alguien se apiadara de mí para que me diera algo, un pan aunque sea. Ejemplo, José en la Biblia. José fue un bendito en la casa de su papá. José fue un bendito en el pozo que lo metieron para matarlo. José fue un bendito cuando lo vendieron como esclavo. José fue un bendito cuando estaba en casa de Potifar, aunque era un esclavo. José fue un bendito, mi hermano, en la cárcel, aunque era un preso. José fue un bendito, mi hermano, en Egipto, aunque era extranjero. Porque la bendición no es tu situación, la bendición es lo que está dentro de ti. Por eso tú tienes que cambiar lo que está alrededor de ti. Si no has podido cambiar tu familia, si no has podido cambiar tus amigos, hermano, mire, lo que está alrededor mío tiene que cambiar. Porque tu lucha no es solo un hecho, pero no es la verdad. Tu lucha, bueno, ¿qué quiere decir, pastor? Que yo tengo plata aunque no tengo. No, te has equivocado. Esa es tu realidad. El no tener plata es tu realidad. Pero la verdad que es Cristo, dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en todas las cosas. Entonces camine como un rico, vístase como un rico, hable como un rico, entrénese como un rico. Tu bendición no está supeditada a lo que tienes, sino a lo que portas. Pedro agarra un mendigo. Pedro no era que en un momento de su vida, él sí se fue sin plata ese día, pero Pedro era rico. Y un día se consigue con un mendigo ciego. Y el mendigo le dice, dame. Y le dice, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te lo doy. ¿Y qué hizo? Le dijo, lo agarró en la mano y dijo, levántate. ¿Qué lo bendijo? ¿Qué estaba buscando el paralítico? Dinero. ¿Qué le dio Pedro? Unción. ¿Qué le dio Pedro? Bendición. Levántate. Él se levantó y recibió lo que no pidió, pero que le resolvió el problema. Es decir, una situación económica no te define lo eterno. Te define quién tú eres. Usted no es un pobre.
Usted es un bendito, porque un bendito no tiene que ver con el dinero que tiene. Un bendito siempre tiene algo que dar. El pobre nunca tiene que dar nada. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. ¿Qué ¿qué tengo? Hace tiempo yo agarré a mis discípulos, como yo lo que estudio por horas, se lo doy a mis discípulos. Le dije, agarren una lista, y le dije a Nelly que lo hicieron, no sé si las mujeres lo hicieron. Agarre una lista de las cosas que usted puede hacer sin dinero. Salió una lista, Dios mío, cosas que se pueden hacer sin dinero. Marcos 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Con mi plata echarán fuera demonios. No, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Pregúntate, ¿cuánta plata necesitas para echar fuera un demonio? En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Es decir, en mi nombre orarán. Abrace que tiene solo y pregúntale, cabezón, ¿cuánta plata necesitas para orar? ¿Por qué no oras? Usted no me ayudó. Vamos, Cristi, la que tiene a su lado. ¿Por qué no oras? Tomarán en la mano serpiente y bebieran cosas mortíferas y no les dará más. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuánta plata necesitas para imponerle mano a un enfermo? Cabezón, tu problema no es plata. Vamos, dígale a 2 a 3. Cabezón, tu problema no es plata. Póngase de pie y dígale a una persona. Dígale, vamos, busque 5 personas. Tu problema no es plata. 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 Vamos más a lo humano, vamos más a lo natural. ¿Cuánta plata necesitas para hacer ejercicio? ¿Por qué no lo haces? ¿Cuánta plata necesitas para leer un libro? ¿Cuánta plata necesitas para leer la Biblia? ¿Por qué cuernos estás aquí y duraste toda la semana sin leer la Biblia? ¿Cuánta plata necesitas para escuchar un audio? ¿Cuánta plata necesitas para limpiar tu cuarto? ¿Cuánta plata necesitas para ordenar tu cuarto? ¿Cuánta plata necesitas para ser discípulo? En mi nombre. Un pobre nunca tiene que dar y siempre tiene algo que pedir. Anda buscando que todo se lo regalen. Anda buscando que todo le dé. Es decir, el señor que está allá afuera, ayer, cuando pasamos por ahí, mendigo, pobre, porque quiere. Pero ese señor, cuando, pastor, parece que me echaron algo en la comida. Nunca te lavas las manos, no te bañas. Ah, claro, pero alguien tiene que ser el culpable de los problemas que yo tengo. Yo nunca voy a decir, pastor, mire hermano, mire, el 70% de las personas tienen 10 kilos de más. Cuando le da algo, siempre anda buscando un doctor para echarle la culpa a alguien. Una persona estuvo en mi casa pidiendo que oraran por ella. Ella estaba postrada en cama. Y yo le pregunté, ¿y qué hace usted todo el día? Y ella dijo, nunca nadie me preguntó eso. Tengo 3 y 4 años postrado en la cama y nadie me había preguntado. Yo le dije, si llevas 3 años en la cama, ¿cuántas veces has leído la Biblia? Y me dice que cree en Dios. ¿Cuántos libros te has leído? Pastor, oye, ¿cuántas veces has salido a regalarle al chino de la bodega de la esquina o al usurero de la esquina? Le ha dicho Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque todo no lo hace con la excusa de que yo estoy en cama. Porque un pobre siempre anda buscando que le oren por su enfermedad. Un pobre siempre anda buscando que le completen para la operación, para el tratamiento. Yo veo la lista que piden en los hospitales para la gente que está enferma. Piden inyecciones, yelco, pero nunca piden una agenda, un lápiz, una Biblia, un libro. No se lo hace. Yo vi a mi esposo, a mi hermana enferma, tirada en una cama 4 días. Y lo primero que le dije, hermana, ¿tú sabes cuánta gente tendrá envidia tuya de tener 4 días de tiempo libre para leer la palabra? Eso es mentira. Vaya a China. Vaya a Corea. Desearían tener lo que tú y yo tenemos. Aprovecha hacer el altar familiar. ¿Cuánto dinero necesitas para hacer el altar familiar?
pobre, porque un pobre no tiene nada que dar, un pobre no puede sanar, un pobre no puede liberar, un pobre no puede restaurar, un pobre no puede ayudar a la gente, un pobre no puede dar discipulado, un pobre no puede dar discipulado. Un pobre pide, un pobre no da. Pero Jesús dijo de ti y de mí: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre colocarán manos sobre los enfermos y sanarán. Ningún pobre tiene la capacidad para bendecir. Por eso es que por allí enlace salió diciendo en la última maratónica: ay, que usted tiene su diezmo y los diezmos los tiene que entregar en gente necesitada. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por el espíritu de este siglo. La Biblia dice que tus diezmos no son para la gente necesitada, tus diezmos son para la iglesia, para el alfolí. Porque si usted siembra en gente necesitada, usted va a recoger ¿qué? Necesidad. Por ahí hay gente: no, lo que pasa es que yo diezmé allá en la iglesita del barrio que se estaba cayendo, que el techo. Esa gente lo que necesita es ¿qué? Aprendan que Dios les puede dar un local donde cuando llueva otra vez, nunca el techo se cae. Yo le voy a dar más durito aquí a algunos, porque tú no das por necesidad. Si nunca das por necesidad. Es más, le voy a decir algo: si usted cree que la pobreza es de Dios, pobreza está ligada a la maldición. Mire, Deuteronomio 28:15: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Cuál maldición? Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldito tu canasta y tu arte de amasar. Es decir, maldita tus herramientas, se te dañarán las herramientas. Usted no ve que hay gente que empieza: se me dañó esto y ahora se me dañó aquello y ahora no se dan cuenta que están en maldición. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tu vaca y los rebaños, maldito serás en tu entrar, maldito serás en tu salir. O sea, la Biblia nunca celebró la pobreza. Pobreza en la Biblia está ligada con mendigar. El problema de los mendigos no es la falta de dinero. Es decir, y no me diga a mí, porque yo hablo con todos los mendigos que consigo. Siempre voy hablando, me siento con ellos, y cuando tú ves su lenguaje, es un lenguaje de necesidad, es un lenguaje de pobreza, es un lenguaje de miseria. ¿Por qué? Porque los pobres en la Biblia, cuando la Biblia habla de un pobre, habla sobre los pobres que siempre estaban a la puerta, pero nunca entraban. Sí, el mendigo estaba a la puerta. Por eso que los pobres, usted ve y sale, ya hay dos aquí, y no entran, porque son pobres. Y él ha traído un hombre cojo de nacimiento a que ponía cada día a la puerta del templo. Los pobres no entran, los pobres siempre están en la puerta. Los pobres son aquellos que todo el tiempo dicen: casi lo logro, casi se me daba el negocio, casi se me daba la cosecha, casi se me daba. Siempre andan con el casi, pero nunca entran. Grítelo: no me quedaré en la puerta, saldré del casi. Entro en el sí lo logro, sí lo voy a lograr. Dígalo: sí lo voy a lograr. Repítalo muchas veces: sí lo voy a lograr, sí lo voy a lograr, sí lo voy a lograr. ¿Alguno piensa que el tren ya le pasó? Usted en Cristo, aunque tenga una lucha financiera, no es mendigo, es un bendito, porque la Biblia dice que juntamente con Él nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Usted no está a la puerta, usted entró. ¿Sabe cuánta gente que el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo? El que abre la puerta, yo entraré. Porque los mendigos, los pobres, siempre están a la puerta, esperando que alguien les regale algo. Si nuestra mente se tiene que alinear con nuestra mente, con nuestra naturaleza de bendición. Usted en Cristo es rico antes de tener dinero. Yo soy rico. Usted tiene que levantarse toda la mañana y pararse frente al espejo: yo soy rico, yo soy rico. La riqueza me viene. Porque si no, usted todo el tiempo va a andar pensando en que usted se va a conseguir gente que lo va a violar, gente que le va a robar, gente que lo va a matar por su mentalidad. Pero cuando usted tiene la mentalidad de Cristo, usted sabe que se va a conseguir con gente de afuera que están condenados a bendecir. Tu riqueza, el enemigo no te la puede. Mira, usted puede ser que lo hayan estafado. Le estafaron papel, le estafaron dinero, pero no le estafaron y le robaron su propiedad, que es ¿qué? La bendición del Señor. Tu riqueza es eterna. Entiéndame algo. David, el rey, antes de morir, dice que tenía un tesoro particular. Primera Samuel 32, como que era. Tenía todo su tesoro, es decir, toda su herencia. ¿Y qué hizo con toda su herencia? Dice que se la dejó a Dios, lo dejó a la iglesia, lo dejó, su herencia la puso ahí. Ahora, si entregó toda su herencia, ¿qué le dejó a Salomón? No le dejó plata, le dejó la bendición. Y con la bendición que hizo Salomón, prosperó y se volvió aún más rico que David. Por la bendición. Porque para ellos la bendición valía más. Jacob, cuando salió de casa de su papá, salió mamando y loco.
Salió, hermano, pelando. No tenía plata, pero tenía la bendición. No tenía plata, la bendición. Él salió pobre, pero cuando regresó, dice que regresó a su ciudad riquísimo, dice la Biblia, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Apláudale a su Señor. Ahora pregúntale que tiene a su lado, ¿eres rico o no eres rico? Cuando fui a hablar yo con el apóstol Raúl, cuando iba a renunciar a ser capitán del ejército en la militar, el apóstol me dijo algo: ¿cuántos hijos tienes? 3. No te preocupes, yo todos los meses te voy a mandar lo que tú ganabas en la militar. Pregúnteme cuándo llegó. Nunca llegó. Pero ¿sabe qué él me estaba enseñando? ¿Sabe qué fue lo que yo le dije ahí? Yo no vine a buscar su dinero, yo vine a buscar su bendición. Bendígame. Y a partir de ese día, hermano, todas las cosas que yo he necesitado, Dios me las ha suplido. Dios me las ha suplido. Porque Salomón lo bendijo Dios, pero el canal fue David. A Esther, a Esther la bendijo Dios, pero el canal fue su tío. A Ruth la bendijo Dios, pero el canal fue su suegra. A Caleb lo bendijo Dios, pero el canal fue su líder discipulado. Usted es un bendito, no es un mendigo. Por eso atravesará la puerta. Usted es un bendito, usted es un cruzador de puertas. Usted va a entrar, usted lo va a lograr. Dios está delante de nosotros. Él va a enderezar los caminos torcidos. Él va a quebrantar toda puerta de bronce. Él los cerrojos para que atraparte no van a estar contigo. Por eso esta semana va a ser una semana productiva, porque vamos a vivir en prosperidad. No, se me fue el tiempo. La unción financiera está para ser, yo tengo que hablar esto, para ser administradores. Nosotros tenemos que decir, porque mire, 2 de Corintios 9:7, por favor, ayúdame un momento y después me vuelves a colocar eso mismo. 2 de Corintios 9:7, quiero que usted lo lea según la palabra, y lo que toman nota es mejor para que lo recuerden, ya que lo que usted toma nota, hermano, usted lo va a recordar 50% más de los que no nunca toman nota. 2 de Corintios 9:7, cada uno, esta palabrita que está aquí, propuso, la buscamos es decir, la buscamos para saber su verdadero significado. Propuso, allí significa propuesta, propósito, presupuesto. Es decir, que ese versículo bíblico diría así: cada uno dé como su presupuesto con propósito en su corazón. Cada uno dé como presupuesto. Sígame el pensamiento. Porque yo sé que hay gente que cuando tienen que dar, dan con un espíritu de tristeza. ¿Por qué? Porque no se han presupuestado para dar. Entonces cuando dicen que hay que dar, arrugan la frente. Y eso no es solo en la congregación. Eso es cuando salen a comer y dicen, bueno, ¿cuánto vas a poner tú? Cuando hay que comprar una cajita. Cuando un familiar se enferma, ay, yo oro por usted. Pero hay que poner tanto. No, yo oro. Dan con tristeza porque, mire, óigame esto. Dar con tristeza es corresponder a una fe sin presupuesto. Fe sin presupuesto. Porque la fe necesita organizarse. La fe tiene un propósito. El plan de lectura bíblico de esta semana, que yo espero que usted lo está haciendo, y si no lo está haciendo, que el Señor lo perdone. No. El plan de lectura bíblico, vamos a Nehemías. Nehemías fue un bárbaro para reconstruir las ruinas de las ciudades. El rey, él tuvo un sueño, él tuvo un sentir. A él le dolió que su nación estuviera destruida. Y como le dolió, él estuvo triste. Y como estuvo triste, el rey le preguntó, ¿por qué estás tan triste? Y él le dijo, porque la ciudad donde nacieron mis padres está derribada. Y él le dijo, ¿qué quieres que te haga? Bueno, que yo vaya y reconstruya la ciudad. ¿Y cuánto cuesta eso? Y él le dio el monto, mi hermano, porque una fe construye desde el presupuesto. ¿Me escuchó? Una fe construye desde el presupuesto. Es decir, cuando yo tengo aquí, Señor, 680 personas van a estar en este lugar, de una vez adquirí el aire, de una vez adquirí más sillas. ¿Por qué? Porque la fe necesita presupuestar. Una fe sin presupuesto es una fe con tristeza. Ay, pastor, ¿sabe qué? Sí, me dijo, yo quiero hacer un curso de programación. ¿Y cuánto cuesta? No sé. Tú no quieres. Porque tú lo que quieres, tú sabes cuánto cuesta. Entonces cuando el rey Nehemías le dijo cuánto costó, él le dio el monto y él dijo, anda y ve. Eso es lo que te dice el Señor. ¿Ya tienes presupuestado tu fe? ¿Tienes presupuestada tu fe? ¿Tienes presupuestada tu fe? ¿Tienes presupuestada tu casa? ¿Tienes presupuestado tu carro? ¿Tienes tu presupuestada tu red discipular? ¿Tienes tu presupuestado? Ay, como Dios quiera. Y Dios dice, no, Señor, así no funciona aquí. Eso no es así. Por eso es que hay gente que le tiene rollo a las metas. Mire, yo con los discípulos, todavía hay discípulos que no me han entregado.
tiene meta, está planificando su destrucción. Nehemías estaba ungido, Dios lo utilizaba, pero él tiene que tener un presupuesto. Aquí no hay un problema, yo oro, yo ayuno, yo me paro a las 4 de la mañana, porque oración sin presupuesto es religión. Tu fe tiene que tener un presupuesto. Una cosa es ser administrador, otra cosa es ser tacaño. El tacaño no gasta por miserable, el administrador no gasta por propósito. ¿Me entendió eso? Si lo escribe mucho mejor. El tacaño no gasta por miserable, pero el administrador no gasta por propósito, porque sabe que ese dinero que va a gastar ahí lo tiene presupuestado para algo. Entonces le puede decir no a lo que quiere decirle sí. ¿Por qué? Porque está presupuestado. Cuando usted no está presupuestado, usted se va para un centro comercial, usted se va para un supermercado y termina comprando lo que no necesita. El tacaño no tiene un plan. Está bueno, ¿verdad? Vamos a seguir, hermano. El tacaño tiene codicia. Hay que ser de fe. Hay que ser de fe para no gastar en lo que necesita, en lo que no necesita. El administrador, mire, se lo aplico. Ay, pastor, pero usted sí está leyendo libros de éxito. Alto, leí Génesis. Génesis habla de unos chamos llamados Caín y Abel. ¿Se acuerdan? Caín y Abel, ¿qué hicieron? Caín y Abel se presentaron a Dios con una ofrenda. Caín dio ofrenda, Abel dio ofrenda, pero la Biblia dice que Caín, la ofrenda de Caín no le agradó a Dios y la ofrenda de Abel sí le agradó a Dios. Entonces, ¿cómo es posible que Dios le agrade una ofrenda y otra no le agrade? ¿Sabe por qué? Porque Caín le dio sin presupuestar. Caín le dio lo que consiguió, pero Abel buscó lo mejor. Se presupuestó para darle a Dios su primera prioridad. ¿Me está entendiendo? Caín y Abel fue un problema de presupuesto. Ay, Dios mío, Dios santo, que Dios me ayude. Lo que te quiero decir es que la provisión, ¿cuántos están esperando una provisión? La provisión llega donde hay orden. No estoy discutiendo bendición, ya eso lo discutimos ahora. La provisión llega donde hay bendición, porque bendición ya eres. Ahora vamos a hablar un ratico de cómo se va a manifestar esa bendición, porque la provisión llega donde hay orden. Es tan bíblico lo que le estoy diciendo. Mire, es tan bíblico lo que estoy diciendo, que Génesis, Dios viene a la tierra, la encuentra desordenada, ¿y qué es lo primero que hace? Ordena. Y después que ordenó, le dijo a la tierra, tierra produzca. Es decir, no fue que la tierra produjo en medio del desorden. Yo sé que algunos ya están maquinando ahí qué es lo que tienen que hacer, mientras que hay otros que están diciendo ya es tarde. Yo lo estoy viendo. Es decir, productividad viene cuando hay orden. El orden genera productividad. Dios desata productividad donde hay orden. Usted tiene el dinero que usted puede administrar. Entonces, si quiere más dinero, a Dios no se le pide dinero, sino la capacidad para poder administrar los recursos que Dios ponga en tu mano. El desorden altera la línea de productividad. El hombre come del árbol que no debía comer. ¿Y qué comienza? Un desorden. Israel dura 40 años, 400 años de esclavo por desorden. ¿Qué es lo que pedía Israel cuando eran esclavos? Señor, libéranos. ¿Y por qué Dios no lo liberaba? ¿Qué le faltaba? Orden. Principio. El desorden nos lleva a ser buscadores de milagros que tienen un plus llamado productividad. Entonces todos estamos esperando un milagro financiero, pero ninguno estamos ordenando. Mire Jesús, el milagro que más se conoce, ¿saben cuál es? 5 panes, 2 peces. Es el milagro que más se conoce. Y nosotros creímos que fue un milagro porque Dios hizo algo. Y no fue un milagro porque Dios hizo algo. Porque Dios no hace algo en medio del desorden. ¿Saben cuántas personas había ahí? 20,000 personas. Miren lo que dice Mateo 14, 19. Anótelo para que no nos dé tiempo. Dice así: luego de ordenar que la gente se sentara en la hierba, luego de ordenar que la gente se sentara, luego de ordenar, tomó los panes, tomó los peces, oró al cielo, y después de ordenado, el milagro ocurrió. Preguntémonos hoy, ¿qué fuera pasado si el milagro se fuera producido sin orden? Dígalo, ¿qué fuera pasado? Son como la piñata. El más vivo es el que más agarra. Y siempre va a haber un padre que está con el vestido echándole para acá, para agarrarse más. Mira todo lo que le agarré. Le enseñaste a tus hijos que el más vivo es el que más come. Hay algunos que rieron porque saben que es verdad. Ahora, vamos rápido. Preguntémonos entonces, ¿por qué no tenemos milagro financiero?
falta de Dios. No, que sucede solo en la iglesia tal. Por falta de orden. No es por ausencia de Dios, tampoco por ausencia de un bendito, sino por ausencia de orden. Porque si no estás ordenado en tus prioridades, en tu tiempo, en tu casa, no vas a recibir milagro. ¿Por qué a mucha gente no le funciona la oración en su finanza? Porque oran desde el milagro, desde lo que me falta. No oran desde, Señor, yo quiero una casa. Padre, dame la casa. Padre, ayúdame a cómo ver dónde está mi casa. Vean la diferencia. Ayúdame a cómo producir para yo tener mi casa. Mira, viste cómo pienso propio. Ayúdame, dame la sabiduría. Dame, no está pidiendo la casa, está pidiendo sabiduría, está pidiendo conocimiento, porque con sabiduría y conocimiento no solo vas a tener lo que necesitas, con sabiduría y conocimiento vas a tener aún más de lo que tú necesitas. Apláudele a su Señor. Vamos, levante sus manos rápido, diga: Padre, dame la disciplina para respetar mi presupuesto, para controlar mi alma, respetar el presupuesto y tener ahorros para mi mañana. Dame disciplina para no gastar en lo que tengo que, en los deseos que quiero gastar. Es decir, la hamburguesa que no te comes hoy, no te la comes porque no tienes plata. La hamburguesa que no te comes hoy es porque estás preparando para un negocio, para una inversión que vas a tener mañana, y que mañana te puedes comprar con esa inversión hasta el carrito de la hamburguesa. Mire, hermano, mire, vamos a hacerlo por la salud. Hermano, yo tengo que enseñar esto. La salud. Mire, porque hay gente que está pobre en su salud. Porque Jesús tiene que ordenar tu salud primero, antes de darte el milagro. ¿Qué le digo Jesús? ¿Qué le digo Jesús al paralítico? ¿No le dio el milagro? Le dijo: toma tu lecho. Es decir, que seas pobre no significa que seas desordenado. Arregla tu broma, arregla tu cuarto, arregla tu casa. El pobre, su problema ¿cuál es? Que vive con paredes sucias, con el monte le crece y no le paran. No lo ven porque ellos están orando. Es decir, hermano, usted quiere recibir. Es decir, el hecho de que estés enfermo no significa que vas a estar en un cuarto sucio. El hecho de que estés enfermo no significa que vas a estar con la cama desordenada. El hecho de que estés enfermo no significa que no vas a poner un lavanzán que lo que cuesta son medio centavo, medio dólar, para que huela bien tu cuarto. Pero este es peor. El ciego. Bueno, yo siempre pregunté: ¿por qué Jesús agarró y le puso barro a un tipo en los ojos? Llegó, hay algo, ya saben por qué. Bueno, le puso barro en los ojos, le escupió. Chamo, hay que ser cochino para hacer esa broma. Jesús lo hizo. Ahora tú te preguntas: ¿por qué lo hizo? Porque Jesús lo hizo. ¿Sabes qué le dijo a él, al ciego? Vete al estanque, lávate. Y si ¿sabes qué era lo que le estaba diciendo? El hecho que estés ciego no significa que no te bañes. ¡Cochino! El hecho que estés ciego no significa que no laves la ropa que tienes. Diga, que andes ciego no significa que andes sin bañarte. ¿Cuánto dinero necesitas para bañarte? Dentro de tu presupuesto tienes que manejar el ahorro. Mire, Proverbios 13:11, anota. Proverbios 13:11, anota ahí, saque su celular, no importa, sáquelo. Yo voy a creer que usted está escribiendo, que no está escribiendo por WhatsApp. Pues, hágame eso, creer, aunque sea eso. Esta conferencia cuesta una millonada, déjeme decir. Esta consecuencia cuesta, y los que hemos pagado conferencias saben que esto es lo que nos enseña. Proverbios 13:11 dice, de la Nueva Versión Internacional: el dinero mal habido pronto se acaba, pero quien ahorra poco a poco se enriquece. Dile que te hace la cuánto estás ahorrado. La Biblia enseña que la riqueza viene para ¿quiénes? Para los que ahorran. Usted invierte para producir. Es decir, vamos por la Biblia, pastor, por la Biblia. Es decir, yo cuando escucho una conferencia de una vez estoy en la Biblia. Ahora mira, yo les decía a Mire y a Nelly que íbamos para acá, 6 horas de entrenamiento de aquí para allá, escuchando una conferencia. Les dije: mire, como ese tipo está hablando, es el hombre, es el conferencista más grande que ha tenido el mundo, el más demandado, su Brian Tracy. 1 hora cuesta $50,000. 1 hora cuesta 50. Y me pongo a escuchar, y todo lo que tenga de él lo voy a escuchar. Es decir, preparé mi carro ¿para qué? Para que cuando yo esté viajando no voy a escuchar música, sino
te voy a escuchar conferencia. Cuando esté en la cola, escucho conferencia. Cuando esté, mire hermano, el ser humano pasa en un promedio de 1 hora y pico diaria en un carro. ¿Ah? 500 horas al año usted pasa en un carro. Por eso invierta en un reproductor que tenga video, que tenga pantalla. Si yo no compré el reproductor por pantalla para que escuchar música. Yo compré porque quiero escuchar a un predicador, a los conferencistas. Pastor, vamos a la Biblia. ¿Cómo es eso que ahorra? ¿Por qué Egipto se convirtió en el imperio más poderoso del mundo? ¿Se acuerdan? Dice que venían 7 años de bendición, 7 años de hambre. Entonces tuvieron un hombre que le enseñó a Egipto cómo ahorrar. ¿Por qué hizo Egipto en los tiempos de abundancia? No construyó carretera. En los tiempos de abundancia no hicieron otra cosa, sino que crearon los silos donde ahorrar la abundancia. Y cuando vino la escasez, abrieron los silos y ellos hicieron que todas las riquezas del mundo se vinieran hacia ellos. ¿Qué los bendijo? Ahorro. Abrace que te diga, no gastes todo lo que ganas. Dígale, no gastes todo. Y esto yo tengo que aprenderlo, no gastar todo. No importa que le digas que no, algunas veces le tendrás que decir no a tu mujer, algunas veces le tendrás que decir no a tus hijos. Pero no es no por miserable, es no por propósito. ¿Sabe qué diferente cuando alguien me dice, mira, vamos a comprar una nevera bonita, nueva? Y yo le digo, claro, mi amor, vamos a comprar, pero primero en la casa. Entonces ella no se siente golpeada, sino que dice, hay un propósito. Pero si tú a tus hijos, cuando quieren comer un perro caliente, le dices, no, porque las grasas, y después a ti te ven comiendo grasa en tu casa. El ahorro se vuelve una puerta dimensional para el destrato. Gedeón, cuando apareció Madián, usted tiene que leer la Biblia. Mire, Madián apareció, dice que se robaba todo lo que ellos producían. En 7 años todo lo que produjeron se lo robaron. Pero mi hermano, cuando apareció el Señor, les pidió el becerro gordo. ¿Por qué les pidió el becerro gordo? Ellos tenían un pueblo que llegaba todos los años, les robaba todo. Pero ese becerro gordo que hicieron ellos para que no se lo robara, lo ahorraron, lo guardaron. Le decían al becerro, quédate calladito, becerro. Lo metían, mi hermano, allá arriba en la casa. Nadie sabía que había un becerro. El becerro le decía llave. El becerro como que aprendió. Cuando llegaban los madianitas no podía ser ni pío. Y ahí le perdió. ¿Y por qué Dios se le apareció a Gedeón? Porque tenía ahorros. Dios se le aparece a la gente que tiene ahorro. Levante sus manos. Oh, Sharabakata. Oh, Shiribikio. Oh, Barabakata. ¿Sabe cuántas viudas habían en Israel cuando los tiempos de Elías, que había una escasez por 3 años que no llovía? ¿Cuántas viudas habían? Miles. ¿Por qué el profeta le llegó a esa viuda? Porque era la única viuda que tenía presupuesto. Ella agarró hambre. ¿Se acuerda cuando ella terminó y que se le apareció el Señor? Lo único que tengo ahora es un poquito que me queda. Es decir, ella había presupuestado lo que tenía cuando comenzó el hambre. Ella lo presupuestó y dijo, no vamos a comer esto, no vamos a comer esto todos los días, 5 granitos de maíz, todos los días vamos a hacer esto, todos los días vamos a hacer esto. Y cuando le llegó el último día, se le apareció la bendición. ¿Por qué se le apareció la bendición? Porque sabía presupuestar, porque sabía ahorrar. Porque hermano, Dios no se le aparece a nadie que no tenga algo. Porque Dios, para multiplicar algo, tiene que tener algo. Oh, cuando ahorra, alguien se fue a Estados Unidos, decir, no, gana $7,000 mensuales y pide oración para que Dios le dé un milagro financiero. Usted dice, ¿cómo es posible? Porque no es cuánto ganas, sino cuánto ahorras. Y para ahorrar tienes que ser, escriba esto, para ahorrar tengo que ser disciplinado. Y si no, pregúntele a Miriam o a Nelly, que me contaron de una familia que ganaban $20 semanales y el año pasado compraron una casa. Es decir, tú no tienes casa no porque no tienes dinero, tú no tienes casa porque no te disciplinaste para tenerla. Cuando llegamos a Barquisimeto, los pastores que estaban anteriores le entregaban 600 bolívares mensuales, semanales. Y yo hablo con el presbítero y le digo, presbítero, a mí me van a dar los 600. Sí, vale, no te preocupes. Llegó el domingo, nos llegaron los 600. Cuando los llamé, y me acuerdo completico, íbamos en el Corolla de aquí a Biscucuy, y Nelly los llamó, íbamos como por allá por la Alcabala, que está más adelante de Abudare, y el apóstol, yo oí que el apóstol dijo, sí, tomen los $600. ¿De dónde, apóstol? No está depositado. Tómelo de lo que producen. ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Tómelo
límite. Todo lo que usted quiera, no le diga no. Dígase, lo voy a tomar porque lo tengo que producir. No le digas a nada no. No le digas nunca a nada no. Cuando veas un carro, no le digas no. Cuando veas una casa, una mansión, no le digas no. Di, ¿qué tengo que hacer para producir, para tener? A un hijo usted nunca le tiene que decir no. Porque los hijos están puestos, mi hermano, se les provoca todo. Sí, la prevista la Natalie. Yo veía a la chamita vendiendo una pulserita. ¿Y qué necesidad tiene usted de vender pulseritas? Su papá es rico, su mamá es rica. Usted está vendido porque ellos quieren tener un perro. Y el perro cuesta $70. Entonces ellos están haciendo un pote para comprar el bendito perro. Ella le sacó el presupuesto y le dijo, el perro se come $70 mensuales. Hay que llevarlo, poner la vacuna. Aquí está, muchachos, tome el presupuesto. Ustedes lo quieren tener, ustedes lo van a tener. Aquí está, ahorren. Le estoy hablando de mi experiencia. Yo una vez le dije al Señor, dame la capacidad para producir milagros financieros. Y el Señor me dijo, ya la tienes. Y entonces, Señor, lo que tienes que tener es la disciplina. Porque a la gente no le falta capacidad, sino disciplina. Para decirle no a lo que tienes que decirle que no. Para que si en tu casa tú tienes un presupuesto de comida, se acabó el pollo, pues vamos a buscar a otro. ¿Por qué? Porque el presupuesto de pollo se acabó. Ahí, usted cuando le dicen el presupuesto, entonces cuando usted llega a la cocina, usted llegaba a la cocina, antes agarraba 3 veces pollo y se las comía. Usted dice, pero si se acaban las presas. No le diga que no, que se coma todo el pollo. Agarre ese chamo que se quiere comer todo el pollo, que se lo coma todo. Enséñelo. Y después que se lo coma, al otro día usted le va a servir un plato de lo que tiene en la bolsa. ¿Cómo se llama? Frijol, ¿cómo? Frijol chino. Y mañana, frijol chino. Y pasó mañana los cocos del frijol chino con el frijol chino, que son proteínas. Para que usted vea que cuando al mes le vuelvan a servir pollo, ay hermano, para agarrar un pedacito, si esto lo voy a guardar para mañana. Apláudele a su Señor. Diga, levante su mano y quiero más. Quiero más, póngase de pie, póngase de pie. Póngase de pie porque yo voy a terminar. Dense unos golpecitos en la nalga, vamos. Golpese su nalga, vamos, golpese su nalga ahí. Por último, siéntese. Lo último, sea generoso. Jesucristo dijo, no dé al César lo que es de Dios, ni a Dios lo que es del César. Mire, eso es la realidad. Es decir, nunca le deja a César lo que le pertenece a Dios. Estábamos entrenando unos comerciantes ahí, me acuerdo, y nos tocó la lección de bendición, y le hablábamos de dar. Unos comerciantes. Y él me dice, no, lo que pasa es que en la iglesia donde yo estaba no nos hablaban de eso. Ahí uno llevaba una harina para dar a los necesitados. Uno llevaba esto, uno llevaba lo otro. No, está bien. Pero aquí se hace lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que aquí se tiene que dar diezmo. Y la Biblia dice que aquí hay ofrenda. La Biblia dice que aquí hay primicia. No, pero pastor, yo no puedo estar así sin diezmar. Sí, claro, usted puede estar toda la vida sin diezmar. La diferencia es que no va a tener libertad financiera. Se fue. A los 3 días me llamó, pastor, ¿me puede prestar $500? Yo le dije, ¿eso? No, me cayó la pendejota. Me está pidiendo $500. Yo digo, yo no los tengo. Si los tengo, tampoco te los voy a dar. Al otro día los llamé otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya salieron de la cárcel? Digo, sí, pastor. Sacamos $300 que tenía. Porque todo lo que tú no le entregas a Dios, se lo entregas al César. Lo que tú no le entregas a Dios. Por eso es que hay gente que no entiende la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Como nos enseñaba. ¿Cuál es la ecuación? Cobras, ganas, y lo primero que hace es sacar tus dinero, sacar tus ahorros, y después se queda, gastas. Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán. Hay gente que le da toda su fuerza allá afuera. Mire, esos drogadictos que se convierten, o esos borrachos que se convierten. Antes, hermano, conseguían para eso todos los fines de semana había que fumarse la droga, todos los fines de semana había que comprar para la botella. Pero llega al reino de Dios y tú le dices, mira, tienes que pagar $2 para el forma, $3. No tengo, pastor. Chamo. Dígame esos fiesteros. Los tipos estaban por allá en Ruiz Pineda, hermano, y hacían una rumba allá en la ¿cómo se llama? Allá donde hacen la fiesta. En el complejo ferial. Hermanos, si no tenían plata, se venían a pie. Después se convierten en el reino de Dios. Pastor, ¿por qué no fue? Porque no tenía pasaje. Sí, la fuerza es todo para el mundo, pero para Dios. ¿Qué fue lo que permitió a Rockefeller
tener 53 años de más. ¿Entendió? Cuando yo le estoy dando a César lo que es de Dios, estoy revelando quién me gobierna. Si lo primero que yo hago es pagar mis deudas, mis gastos, y después entregarle a Dios, ya estoy mal. Ese no es. Busca primeramente el reino de Dios. Paga tus impuestos, paga tus compromisos familiares, pero nunca dejes de darle a Dios lo que es de Dios. Porque lo que es de Dios, si no se lo entregas a Dios, no te estoy amenazando. Estoy diciendo es que a lo largo de estos años, yo he visto, y tengo 26 años en esto, que todos aquellos que no le dan a Dios, a alguien le terminan dando. Póngase de pie ahora sí. ¿Sabe por qué doy? Porque soy rico. Por eso doy. ¿Sabe por qué doy? Porque soy bendito. Y si para mí no hay problema, que me pidan. Porque yo quiero tener para dar. Pastor, pero usted tiene mucha plata. Bueno, gracias. Gracias porque usted tiene fe. ¿Sabe nuestro apóstol Eusebio? Le van a hacer los 70 años. Y yo iba de aquí para allá a decir, yo no tengo, se lo juro por mi mamá. Mi mamá ya está muerta, por ese caso. Yo lo digo por echar broma. Yo iba a decir que no, y lo dije ya. Yo venía a decir que no, pero después que escuché la palabra, le dije a Gabriel, esta semana me arreglas el corona, voy a vender el corona, pero yo voy a cumplir mi compromiso. Porque los pobres son los que nunca tienen que dar. ¿Y sabe por qué la gente va a seguir siendo pobre? Porque no dan. Y mire que a mí me gusta mucho, yo soy muy curioso. Salí por aquí, estaba el pobre de aquella esquina, pidiendo plata. Tiene 5 mangos. Y yo le digo, regálame un mango. Ay, pastor, pero regálame un mango. Fue y buscó el peor mango y fue el que me dio. ¿Se da cuenta cómo el pobre es miserable? Que el pobre es pobre porque, es decir, sus pensamientos son de pobre. Cuando llegamos a la casa, mi esposa me dice, Robert, ¿y tú te vas a comer ese mango? No, es que yo no estoy pidiendo por el mango, yo estoy pidiendo a ver para demostrar su corazón. En el hospital cuando llego y se me acercan los pobres a pedir, antes que me digan algo, le digo, regálame 5 bolívares, por favor, que necesito para, no sé, por una medicina. Antes que llegue, ¿sabe qué? Ninguno me ha dado nada. Teniendo y no dando. ¿Por qué? Porque no es falta de plata. ¿Es falta de qué? De mentalidad. De mentalidad. Yo sé que mi esposa le había dejado para recoger las ofrendas y tiempo, pero creo que hoy tengo la autoridad y la unción para esto. Si hay algo que el Señor sabe que a mí me preocupa, es ver gente pobre, gente que no está destrabada. Y siempre le digo al Señor, Señor, ayúdame que haya un rompimiento en su mente, ayúdame que haya un rompimiento. Y hoy voy a orar, pero ¿sabe cuál va a ser mi oración? Mi oración es que tú tengas disciplina, que tengas disciplina, que tengas disciplina. Cierra tus ojos ahí donde está, con tu sobre así como está Lisandro, póntelo ahí en tu corazón, póntelo. Y si no tienes nada que dar, coloca un pacto allí y di, no sé, lo tengo ya debajo del colchón, no sé, pero algo tengo que dar. Después de esta palabra, algo tengo que dar, porque no quiero seguir siendo pobre, quiero estar con los grandes, quiero ser exitoso, estoy en la ruta al éxito, soy ganador, soy ganador, soy ganador. Tengo la mente de Cristo, tengo la mente de Cristo, tengo la mente de Cristo, tengo la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es que Él no vino a pedir, Él vino a dar, Él vino a dar porque Dios es dadivoso. Vemos en este momento todo espíritu de pobreza, de miseria, de escasez. Sus ahorros no son para una emergencia, sus ahorros son porque usted es un bendito y los benditos ahorran. Véngase sobre ponga ahí su corazón. La Biblia dice que en Efesios capítulo 6 habla de la armadura y una de las cosas que habla es el yelmo que debe tener un soldado, el casco. ¿Por qué? Porque aquí en la mente, si yo no guardo mis pensamientos y no creo que tengo una unción
unción, hay una unción que Dios me ha dado aquí en la tierra para producir. Y el enemigo te ataca con pensamientos que digan, no tienes, no puedes. Entonces, el casco, hágase así como si se va a poner un casco con su sobre, ¿verdad? Eso ahí, con su sobre, que es como un casco, el yelmo, ¿verdad? Y creer que lo que das para el reino de Dios no va a ser perdido. Ahora baje, eso se llama baje. Segunda cosa, rápidamente. Dice que a Jesús los romanos le colocaron una corona de espinas cuando fue al Calvario. Pero ¿sabes por qué una corona de espinas? Porque la corona de espinas significa cardos, esterilidad, desierto, no hay nada, no hay prosperidad. Se la clavaron en su cabeza. Mire acá, por favor. La corona de espinas se la clavaron en su cabeza para humillarlo, para burlarse de él. Porque cuando se está en pobreza, tú sentirás la burla. Cuando se está en miseria, tú sentirás la humillación. Pero esa fue llevada en la cruz del Calvario. ¿Por qué te hablo de eso? Porque la palabra da la esperanza de que nosotros vamos a tener, y tenemos, diga conmigo, una unción. Hoy de repente te viniste sin nada, no tienes. Así llegué yo al Señor, sin nada, tenía deudas, no sabía cómo pagar. Si tú vienes por primera vez hoy y tú dices, esa es mi situación, vengo que de Roma estoy comiendo arroz, pastora, llevo, no sé, varios días que no me alimento bien, no estoy en estado de desnutrición. Nosotros tenemos niños aquí en la congregación en estado de desnutrición. ¿Sabía eso? Pero a los padres les da pena decir eso. Y eso se tiene que romper. Porque cuando venimos a Cristo, ese yelmo tiene que estar en mi cabeza para protegerme de los ataques del enemigo. ¿Sabía usted? No se mueva. Tenemos un ángel asignado, dice la palabra. Cuando ese ángel va, usted ora, Señor, gracias por la unción, voy a ser productivo esta semana, Padre, y con esa productividad voy a terminar la casa, voy a comprarme el carro, voy a comprarme un lugar para encuentro. Usted está orando en ese sobre. Resulta que su oración ya fue escuchada. El ángel se dispara ante el trono de Dios, porque hay 3 cielos. El que usted ve, el segundo es donde están los demonios, y el tercero es donde está Dios, sentado, Jesús ahí con él. Y el ángel se presenta y dice, tu sierva y tu siervo han orado y han pedido esto, una casa, un hijo, no sé qué ha pedido usted hoy con ese sobre. Escuche, Dios le dice, concedido está, llévale lo que necesita la persona, mi siervo, no se pierda. El ángel baja, pero el ángel, con la petición que ya Dios le dijo. ¿Sabía eso? Los demonios lo agarran, lo esclavizan, le quitan el regalo que traían para usted, y ahí es cuando se lo llevan al brujo que le prometió al rico que le iba a dar un hijo, una casa. Esa es la razón muchas veces por la que nosotros, aunque usted pacta, aunque usted siembra, pero el diezmo dice que traigan el diezmo al alcoholí. Pero cuando hay promesas y pactos que usted le ha hecho al Señor, usted tiene, diga conmigo, ponerme la armadura completa. Porque ya esa corona de espina, de cardos, ya Jesús la llevó para que nosotros no viviéramos ni en pobreza ni en escasez. Por eso levante la mano conmigo y diga, es ilegal la pobreza, la escasez, dígalo, la miseria, el tener una casa cayéndose, diga, el no tener zapatos, el no tener comida. No le dé pena, dígalo. Porque hoy, este mes, el apóstol y la palabra, si la creemos, dice que en el mes de julio nosotros vamos a tener apertura del cielo. Levante su sobre y diga, gracias, Señor. Hoy no tengo una corona de espina. Voy a colocar mis diezmos y no seré atacado en mi mente después que lo dé. Pasa adelante, coloque su diezmo, su semilla, su ofrenda, y alabanza me ayuda con una canción, porque le vamos a dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por sus finanzas, por lo que usted le cree al Señor. De repente usted dice, no tengo nada, pero haga un pacto. Dígame. Rapidito, alabanza, vamos, con alegría, no va a dar por necesidad. Wow.